digamos que en este modelo de los 90 hay un cambio, digamos, en las políticas públicas y en las políticas sociales y particularmente en las políticas educativas. Es un texto precisamente que nos interesa incluirlo acá porque lo que está hablando que no es un problema de la educación, es un problema de la concepción de la política social. Ahora, piensen esto, que eso se discutía en los 90 cuando la pobreza había llegado casi al 30% y era una revolución, digamos, moral, cómo se había llegado en la etapa de Menem. Hoy estamos casi en el 50%. Hoy nos pondríamos contentos con 30% de pobreza. Entonces, la pregunta es que esas políticas que se pensaban para un pequeño sector, se volvieron políticas universales en el sentido que se amplía la población, comillas, objeto. ¿Mm? ¿Qué otra pregunta, qué otra cosa les resonó de esos textos y de... No, a mí me llamó la atención esta idea de focalizar que, o sea, no, me parece que es una respuesta quizás adecuada o con buenas intenciones, digamos, pero el texto, el segundo, dice que tiene un problema en cómo se construye a esta población objeto que le necesita de la ayuda. Y no sé, me resultó interesante ver cómo, si bien quiere focalizar en son de la ayuda, también eh, como que separa, ¿no? Como que amplía la brecha entre ricos y pobres, que es lo que dice en cierta parte. ¿Qué es esto que pasó que en la escuela pública quizás se empieza a hacer únicamente para los sectores más marginales y empieza a perder calidad, que creo que también es lo que planteaba el texto. No eso, me pareció un poco como contradictorio y wow, medio complejo de entender cómo algo que tiene buenas intenciones se desbarata y bueno, termina sirviendo para lo contrario, que fue más o Ah, menos ay, lo que... me perdí un poco. ¿Cuál es el texto que te referís? Por ahí me confundo. No, creo que agarré un poco de ambos, pero a ver, para ese encuentro te digo, El de así Tramonti, te hago creo la que sí. cita. Sí, a ver, para que busco la cita. Mm, bueno, no lo voy a encontrar. No, pero era un poco eso, que eh, si bien por ahí la focalización en este sector de población que necesita de la ayuda, Sí. me parece que es acertada, me parece paradigmático que haya tenido un efecto contrario, digamos, y que termine haciendo más como una división entre clases, digamos, más fuerte. No sé si me expliqué, creo que no. Ya te entendí, pero a ver, digamos, Franco lo plantea como una tensión, ¿no? El supuesto, el supuesto de las políticas universales, como es la educación, es la idea que si yo doy igualdad de oportunidades a todos los niños o adolescentes, eso me genera igualdad de posibilidades. Pregunto, ¿eso es así? No, ¿por qué, Alejo? El debate, digamos, de ¿cómo se dice? De la diversificación, por ejemplo, de los secundarios o de la Si, brecha entre el universitario y el si secundario, yo hace digo, que no debe juegue una haber ninguna trayectoria. restricción a la universidad, ninguna, nada, que todos entren. Ahí estoy un principio universal de igualdad. El supuesto es que eso me genera posibilidades a todos. Bueno, ¿eso es así? No todos tenemos las mismas capacidades.
pero también creo que en uno de los textos explicaba como que el error de eso o la falta de eso es que, digamos, van a poder acceder a esa educación quienes puedan tener la plata para el transporte, para sostener los estudios, para no tener que trabajar mientras estudian, lo que sea. Como que eso sigue sectorizando a la sociedad. Correcto. Digámoslo en términos sociológicos, que no todos tienen las mismas condiciones para aprovechar esa disponibilidad de ese bien que llamamos en este caso educación universitaria. No todos tienen las condiciones para apropiarse, pero vamos a ser un poquitito más complejo. No es solamente que no tienen para el pasaje de micro o del trabajar, sino también, como dice Alejo, las condiciones culturales para apropiarse. Entonces hay condiciones materiales y condiciones subjetivas. Bien. El argumento de las políticas focalizadas se dice al revés, que para ser más iguales a estos individuos tengo que darle cosas diferentes, no iguales. Porque si le doy lo mismo, lo que me da como resultado es más desigualdad. ¿Mm? ¿Se entiende? Bueno, ahora, suponiendo que le demos cosas diferentes, al que le falta boleto de micro, le damos micro. Al que le falta un sándwich, qué sé yo, le damos sándwich. Bueno, le damos beca, le damos comedor. Ahora, ¿qué es lo que dice en estos trabajos? Que hay un efecto, una consecuencia no buscada de estas políticas, que es la estigmatización. Que yo puedo saber quiénes son pobres. Entonces, por ahí en la universidad no se ve tanto, pero si vas a una escuela primaria y ves los chicos que se quedan al comedor y los que no van al comedor, los que van al ropero escolar y los que no van al ropero escolar, que hay un efecto de estigmatización y que esto tiene otra consecuencia, que es que lo que se supone sería un derecho aparece como una suerte de tutela. ¿Se entiende? La discusión de la AUH, la asignación universal, era que precisamente para romper ese efecto de estigmatización, todos los niños de cierta edad, sus padres deben recibir asignación. Algunos lo reciben porque están en un trabajo formal y el empleador le paga esa asignación. A los otros, el Estado cumple con una tarjeta y les da. O sea, la estigmatización, comillas, no pasa por la apropiación de cierto bien como es en la escuela, el comedor o la copa de leche o qué sé yo, sino esta suerte de impersonalidad que sería la tarjeta, digamos. La tarjeta, digamos, la transferencia bancaria. Pero digamos, el supuesto, el efecto no deseado, perdón, de estas políticas es que, digamos, tiende, mejor dicho, a transformar lo que debería ser un paso para igualarte a ser una población, digamos, carente, vulnerable, todos esos eufemismos para decir pobres. Ahí encontré la cita que estaba buscando. A ver. Está en el segundo, ¿no? Ahí dice. Es en la página 143. Dice, por una parte, efectivamente estos programas abandonan el universalismo abstracto del iluminismo
en pos de implementar una política que atienda las particularidades de un grupo o sector. El problema está en cómo estos programas conceptualizan lo diferente y en el modo en que se incorpora lo diferente. Que bueno, que ahí se ve un poco de, si vos lo incorporás de esta manera, terminás generando la estigmatización que estás diciendo. Sí, sí. Claro, también está, mira, hoy he escuchado por radio la discusión que hay en el gobierno, dentro del mismo gobierno, sobre la ampliación de la tarjeta alimentar. Están algunos que dicen, bueno, la situación es de extrema delicadeza de situación económica, ampliar la tarjeta alimentar en los sectores populares es una medida paliativa de las condiciones de la crisis, etcétera, etcétera. Y por otro lado, Grabois y los movimientos sociales cuestionan la tarjeta alimentar porque dice, bueno, la, la tarjeta, si bien es una ayuda, dice, lo que necesitamos es trabajo. ¿Por qué no? Sobre todo cuestionan que la recepción de esa ayuda no tenga una contraparte. Los otros planes suponen que hay que hacer cooperativas, hacer algún tipo de actividad laboral y ese recurso es como si fuera un salario de una actividad que se hace. ¿Por qué? Porque dice, bueno, porque en realidad eso no ayuda a la idea, suena a beneficencia, están diciendo. No queremos beneficencia, queremos un trabajo, aunque sea un trabajo precario, pero que nos paguen por eso. También está la otra, esto no lo dice los que están a favor de la tarjeta, dice, bueno, la tarjeta garantiza que solamente ese dinero es leche, es huevo, es carne. No podés comprar cualquier cosa con esa tarjeta. ¿Se entiende? O sea, hay cierta idea de control respecto del uso, pero digamos, es esta discusión. ¿En qué medida, digamos, estas políticas tienden a compensar y hasta qué punto, además de compensar o no, estigmatizan? Profe, ahí en el texto de Tramonti, que es el que citó ahí Augusto, eh, cuando habla del caso chileno, justamente una página antes de lo que mencionaba Augusto, habla del caso de las escuelas municipales, Sí, ¿no? Y digamos, al subvencionar la demanda, ¿no? Sería, sí. digamos, hay escuelas particularmente subvencionadas que están libres de seleccionar a, digamos, su matrícula, ¿no? A la gente que ingresa y por lo cual el efecto es contundente. Los sectores más carenciados caen en la pública, ¿no? En Y la municipal los sería. En Chile caen en la municipal. en el municipal, claro. ¿Por Digamos qué? como Porque el modelo chileno es bien interesante porque es, digamos, es un neoliberalismo muy, muy sofisticado. En Chile tenemos escuelas municipales subvencionadas, ahora explicamos cómo es la subvención, escuelas públicas no subvencionadas, escuelas privadas subvencionadas, públicas, municipales subvencionadas, privadas subvencionadas y privadas no subvencionadas. Las no subvencionadas pueden cobrar lo que quieren y seleccionan a la matrícula. Pero entre públicas y privadas subvencionadas se da lo que le llaman cuasi mercados. ¿Por qué? Porque el subsidio público se da en función de la cantidad de alumnos asistentes a las escuelas. Es como si yo dijera, bueno, las escuelas reciben
el financiamiento en función de los alumnos y la asistencia que tiene. Hacemos un valor estimado, un alumno vale, qué sé yo, 10.000 pesos. Si tenés 20 alumnos, tenés 20.000, 10.000 pesos serían 100.000 pesos. Si tenés 20 alumnos, 200.000 pesos. Y así de seguido. Es interesante, ¿por qué? Porque el supuesto es que las personas, los sectores populares, pueden elegir entre pública o privada. Ese es el supuesto. Y que las escuelas competirían para tener más alumnos y que esa competencia, viene la perspectiva neoliberal, marcaría la calidad, a mayor calidad, mayor asistencia, y sería el círculo virtuoso. Esa es en la teoría. Sí. ¿Esa es la subvención por demanda? Ese es el financiamiento por la demanda. A la inversa, que es nuestro sistema, las escuelas reciben el dinero independientemente de la cantidad de alumnos. Al maestro le pagan el mismo sueldo, tenga 40 alumnos, 60 alumnos o tenga 5 alumnos. La luz le pagan igual a la escuela que tiene 200 alumnos que a la que tiene 5 alumnos. Es independiente de la cantidad de alumnos. Entonces, en este modelo que es de financiamiento por la demanda, tener muchos alumnos es tener mucho dinero. Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese modelo? Que las escuelas privadas subvencionadas no están en general en los lugares donde viven los sectores populares, en general están en otra zona. Entonces, el gasto de transporte, por ejemplo, y de tiempo de llevar a una escuela subvencionada, bueno, ya es una limitante, pero el supuesto también, y acá es donde se observa, es que un chico de sector popular, en teoría, podría ir a la escuela privada subvencionada de mayor calidad. Eso es en la teoría. Lo que muestra la investigación educativa que en general la familia tiene cierta certeza de que mandando a esa escuela tiene bajas chances de permanecer sus hijos, por la diferencia capital cultural, por las diferencias que tienen que ver con la población de la escuela, que tiene más chances en la municipal. O sea, no tengo dinero para llevar a mi hijo y por otro lado, si lo llevara, no sé si ese sería el mejor lugar en términos de el ambiente escolar. Camila Núñez Barros dice, yo fui a 3 tipos de escuela acá en Chile, ay, se me desapareció. Apretá ahí en el botón de chat. Acá encuentro. A 3 tipos de escuela, acá en particular, subvencionada y particular. Muy bien. Bueno, pero nos podías explicar en vivo y en directo. Camila. ¿Se escucha? Sí, te Sí, se escuchamos. escucha. Necesitamos tu testimonio. Yo fui a las 3 porque me portaba mal y me echaron de 3 y hice casi toda mi educación en particular subvencionado y No, pero después contá me fui a una cómo fue municipal. esa historia de expulsión, eso nos interesa. Después hablamos del financiamiento. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los motivos? Acá No, somos se va a hacer una mala imagen de mí. No, No. Bueno, me echaron de la particular subvencionada, era católica. Es católica. Y o sea, nada, me para que echaron de ahí entiendan esto, por la mi... particular subvencionada es privada subvencionada, o sea que compite por el subsidio público. Pero vos dijiste que estuviste en las 3. Claro, ese colegio, claro, ese fue mi primer colegio en particular subvencionado y ahí
pagaba un poco de plata y pagaba la matrícula y el resto lo subvenciona el Estado. De hecho, se diferencian en que el Estado también les brinda los libros para dar las clases y en la particular no. Hay que comprar todo. Pero La particular es pura plata. te hago una La pregunta, Camila. En esa particular, vos decís que tenés que pagar algo. O sea, no es, hay subsidio público, pero tenés que pagar algo. Claro, es término medio, o sea, en la particular subvencionada uno paga un poco, pero igual paga, y aunque el Estado les pague igual al colegio. Pero hay particulares subvencionadas que no cobran o todas las particulares subvencionadas cobran. Creo que la mayoría uno tiene que pagar un poco, es poco, pero igual se paga un poco, Bien. porque acá todo se paga. No, ya sé, pero por eso Nada, digo, en una particular, mi último año fui a una particular que era lujosa, tenía laboratorios, tenía pantallas, pizarras digitales, todo así, MacBook, todo. Era otra cosa. Y estaba en el mismo sector de donde yo vivía. Habían, en mi ciudad hay de todos los colegios y nada, como que esa particular era una diferencia gigante. O sea, iba gente muy diferente, no sé, a comparado a la municipal no, o sea, se veía que había gente que iba más que nada a comer al colegio y los trataban de mantener allí para que igual les den plata del municipio, pero era bien pobre y la otra era demasiada la diferencia de, de estructura, contenido, todo, o sea, yo caí de la particular subvencionada a la particular y la diferencia de contenido era muy grande, o sea, yo no entendía nada. Pensé por un momento que hasta iba a perder el año porque no estaba acorde a los contenidos que pasaban. mm. Camila, ¿y nos portamos mejor en esa o cómo fue la experiencia? Acá estamos esperando esa parte. No, me porté mal en todas, me echaron de todas. No, vos decís, no vamos a hacer diferencia. No. Sí, sí. Pero sí, es Y, muy loco porque, por ejemplo, la mayor parte de la gente va a las particulares subvencionadas, que es sí, como el término medio. Pero si uno va a la particular, tiene más posibilidades de entrar a la universidad dando la prueba de aptitud, porque aquí se entra a la universidad por prueba. Camila, Entonces, y tenían aproximadamente mejores cuánto es, contenidos, iban más avanzados, tenía, no sé, muchas matemáticas y todo. ¿podés tener alguna relación entre lo que cobraban en la particular subvencionada y lo que cobraban en la particular? Sí, lo voy a decir en precio chileno para que Sí, sí, igual se nota la diferencia. O sea, en la particular subvencionada pagaba 15.000 pesos chilenos y en la privada pagaba 100.000 pesos chilenos mensual. casi, 100.000 pesos chilenos casi son 5 veces, 4 o 5 casi, veces más como casi 4 allá, una cosa así. por mes. Sí, por mes. De hecho, en la universidad es mucho más caro. Aquí cada carrera vale millones, o sea, Sí, sí, al sí. año. Sale como un departamento, una casa, sale lo mismo que pagar la universidad. Y aún así es clasista porque, por ejemplo, si yo voy a un colegio privado y me educan bien, puedo dar la prueba de aptitud y me va bien. Y ahí me voy a la universidad pública porque es la mejor evaluada. Pero la gente pobre o va a municipal o a particular subvencionado, no le va tan bien en la prueba, entonces si quieren estudiar algo, se tiene que endeudar en el banco para acceder a la universidad privada, porque el puntaje es bajo, es por puntaje. Entonces igual es una diferencia enorme entre todo. Todo Camila, es, todo es plata. Camila, si tuvieras que decir o caracterizar
¿Cuál es el comportamiento de los distintos sectores sociales en Chile respecto de esta propuesta? O sea, ¿qué hacen los sectores de menores recursos? ¿Van solo a la municipal? ¿Intentan ir a las particulares? ¿Cómo actúan las clases medias? La mayor parte de la gente pobre, la mayor parte de la gente pobre va a municipal o particular subvencionado y solo saca carreras técnicas. Es como lo rápido y que no te endeuda tanto. Bien, Son técnicos. La gente más que pero le va mejor en el colegio, tiene mejores ¿qué, promedios y le va mejor, hay gente pobre que puede acceder a la pública. Hay. Pero es súper complicado y demanda mucho la vida entera, básicamente. Camila, Pero sí, los sectores, en términos educativos, estos sectores populares, bajan los brazos, dicen, bueno, no, como no tengo chances, no voy a hacer nada, no me esfuerzo en educación, ¿o qué comportamiento tienen? sí hay un porcentaje grande de población que desiste porque es muy caro. O sea, yo entré a la universidad en La Plata por psicología y acá psicología me salía como 20 millones de pesos la carrera entera. O sea, y eso tengo que pedir sí o sí un préstamo. Entonces, no, la gente no, o se endeuda o le deja, no sé, el papel de profesional a un personaje de la familia nomás porque no alcanza, o no estudia y se dedica a trabajar nomás en lo que sea, porque aquí trabajo de lo que sea. O sea, el comercio aquí es gigante y mucha gente hace la salida fácil que es buscar un trabajo en donde sea, o Ujú. un técnico. Pero no, la gente de mayores recursos no va a particular y de cabeza a la universidad y terminan al toque, no se atrasan en nada, es como vida perfecta. Le preguntaba eso a Camila, porque si vemos los datos de matrícula en el secundario, lo más interesante es que Chile tiene más alta graduación del secundario que Argentina, con ese sistema. Si quieren les muestro Claro que los datos. acá se maneja todo, en tema de trabajo acá todo es por contrato, toda la gente es en blanco. Entonces se exige la educación secundaria por último, casi todo el mundo la tiene. Pero, pero nada, aquí es otro mundo, otro sistema educativo. El argentino es una utopía al lado de esto. Claro, pero por eso digo, no hay paraísos, ¿no? Pero cuando vos ves los resultados, mira, comparto pantalla los datos de acá. Esta es la evolución, pero esperen, con secundaria completa. A ver si tengo, este será. Este llega a 2005, bueno, pero ven que en 2005 población con secundaria completa que terminaron el secundario, y lo hacemos generoso, 19, 22 que se pueden haber graduado antes, Chile tiene el 77% de los jóvenes de ese rango de edad que terminaron la secundaria, mientras que Argentina tiene el 63%. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué es lo que incide, suponiendo que acá no le cobras nada, no los seleccionas por nada? ¿Se entiende? ¿Por qué razón tendría mejores resultados esta propuesta, como señala Camila, que está fuertemente clasista? ¿Por qué les parece?
Bueno, quizás es Creo por lo que que dijo sí. Camila. Ay, perdón. No, yo iba a decir que creo que el sistema educativo y la escuela, más allá de su funcionamiento interno, está enmarcada en un contexto social, económico, y eso también influye en los resultados. Muchas familias humildes, los chicos tienen que salir a trabajar porque no alcanzan mango en la casa y tienen que dejar la escuela y salir a trabajar. Y por ahí la lógica interna de la escuela es muy inclusiva, pero si no hay trabajo, la situación económica se mete dentro de la escuela, por más que no sea la intención del sistema educativo. Igual piensen que los datos que les mostré son de 2005, que se supone son los mejores años, los años kirchneristas, digamos que estábamos saliendo de la crisis del 2001, no lo estamos viendo ahora, estamos viendo a la salida de la crisis. Quizás como decía Camila, que como se exige el título secundario para acceder a cualquier mercado laboral, quizás eso también influye en que sí o sí hay que terminar la escuela. Camila de nuestra corresponsal de Chile. Camila de Chile, ¿por qué pensás que esos datos que mostré se dan de esa manera? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que porque el Estado igual, la plata que les da de presupuesto a los colegios, sea lo que sea, igual es alta. Entonces también da para que la gente tenga, no sé, es que aquí, no sé, es raro que alguien no vaya al colegio. No está esa costumbre de que hayan niños muy pobres y que no van. Es como no se da mucho eso, porque está bien, desde que tengo conocimiento aquí la economía está bien y entonces todo el mundo va a estudiar, va a trabajar y sigue toda la escala que nos imponen. Entonces, no sé por qué, o sea, no, es como lo único que se me viene a la mente en realidad, porque sí, aquí casi todos van a la escuela y como es fácil buscar trabajo, eh, uno lo sabe porque es un trámite, básicamente. Se ve como una obligación. Hay que hacerlo sí o sí. Ujú. A ver, sería la explicación del caso chileno, digamos. Hay eh, un acostumbramiento a ir a la escuela y aparentemente te pedirían, sería una condición que te piden para el trabajo, ¿o no? Aparte el Estado, si uno, no sé, si hay una familia que no lleva a su hijo al colegio, acá el Estado está súper encima de la gente, o sea, te los pueden quitar si no Viene les dais educación, Piñera te porque quita a los chicos y los manda a la escuela. no, no, los pacos, los de Los carabineros. la policía, claro, Buah. como que igual ahí están los organismos sociales ahí siempre encima, si se enteran de algo que es medio raro. No está como tan dejada la sociedad. O sea, a mí no, yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero así es. Gracias, Camila. Vamos a nuestros corresponsales desde La Plata. ¿Cómo ven el mismo fenómeno? Disculpa, Camila, tenemos problemas de conexión con acá, con Argentina. Branco, Yo ¿alguna algo que hipótesis de por qué pienso, pasa esto? Branco, nos ayuda la física y las regularidades. ¿Por qué razón seres humanos de un lado de la cordillera y seres humanos del otro lado de la cordillera operan, parecería tan distinto?
Ujú. Porque son distintos modelos de políticas, ¿Cómo? porque son distintos modelos de políticas. Sí, pero un poquito más de argumento, a ver cómo sería. Hasta ahí yo me argumento. Yo creo que el después de la escuela, para mí, tiene un rol fundamental. Ir a la escuela te cambia la vida, a nivel, por ejemplo, laboral, que es el gran problema que tiene la Argentina hoy, que es no poder conseguir trabajo. Si pasás por la escuela, si la terminás, si vas a a la universidad, podés conseguir realmente trabajo, realmente te cambia la vida en ese sentido, tenés un futuro asegurado. Yo creo que muchos pibes realmente no ven la diferencia en la escuela con respecto a su futuro. No estoy seguro de que piensen, ya sea por la historia de sus padres o por sus vecinos, si terminar la escuela les cambia la vida, si van a poder tener otro trabajo diferente o si están condenados al mismo trabajo o a no tener trabajo. Me parece que eso es fundamental. Yo me empiezo a preguntar, y sé que esta no es la postura de la cátedra, si lo importante es la igualdad o si lo importante es la justicia. Este, A ver, ¿cómo es eso? en el sen- bueno, porque todo el tiempo estamos hablando de igualdad y yo me empiezo a preguntar si lo importante no es la justicia de poder vivir dignamente. En los textos se hace críticas, por ejemplo, al modelo peronista de circuitos, todo esto de la educación técnica, de que genera desigualdad porque entras en un circuito que después no puedes salir, etcétera, y es cierto, pero lo que yo me pregunto es si, primero, si todo el mundo quiere ir a la universidad, si todo el mundo es su sueño de vida, y si mucha gente en realidad lo que quiere es poder vivir dignamente, tener un laburo, eh, hacer las cosas bien y poder ser feliz como puede. Y si en realidad su sueño no es tener un título universitario. Este, Me parece que yo estoy más por la segunda opción que por la primera. Claro, pero a ver si enfocamos de otra manera, a ver, Damián. Acá estamos tratando de ver cómo operan los sistemas educativos, ¿m? Que suponen ciertas, decimos, el modelo chileno, el supuesto es que la competencia por el subsidio, eso te generaría calidad. Bueno, lo que dice Camila es que no, que la verdad te segmenta más, pero por otro lado también Camila te dice de que la gente va a la escuela. Le voy que una, o sea, digamos, y lo que vos tenés acá es un sistema que no tiene, digamos, no está pensado alrededor, el sistema público estoy diciendo, alrededor de un criterio, comillas, de competencia, ¿m? No tiene mecanismos de selección, por lo menos formales, ¿m? Entonces, cuando uno mira qué resultados tiene un sistema y otro, encontramos la paradoja de que el que se supone es más de mercado tiene mejores resultados en términos de graduación de secundario, estamos hablando. Mientras que el otro, que no tiene restricción y que en teoría no sería de mercado, tiene menos eh, egresos. Y lo que es más interesante, parecería de que el de mercado, al menos en parte de la población, hay expectativas de que ese es el camino del ascenso, mientras que en este, que no tiene ningún tipo, parecería que no hay mucha expectativa de que ese sea el camino. Y estamos hablando de dos sociedades capitalistas, no estamos hablando Es que la compañera dijo algo importante, que es que más allá de que si es un sistema igualitario o un sistema de competencia, por ejemplo en Chile, hasta el que le dan poco
le dan, o sea, es una cantidad suficiente como para poder aguantársela a las escuelas. O sea, hay desigualdad entre una escuela y otra, pero hasta la que le dan poco, le dan bastante. Acá es un sistema igualitario, pero dan poco. O sea, ¿de qué me sirve que nos den a todos los mismos si nos dan poquito? Ah, a ver. Pues, O sea, a ver si te entiendo, Damián. El problema no sería, así dicho, no sería la igualdad, sería la escasez. es que si hay igualdad, yo soy peronista, si hay igualdad, tiene que ser igualdad hacia arriba, no es igualdad hacia abajo. Uy, qué mala época te tocó La para ser igualdad hacia abajo, peronista, Damián, ¿eh? Porque, la igualdad hacia abajo se traduce en una miseria generalizada. Yo lo que quiero es igualdad hacia arriba y progreso generalizado para no, está todos. bien, está bien, pero ponele, el de Chile, la forma no es la igualdad hacia arriba, sino es la segmentación. El principio no es la igualdad. Por eso le pregunté a Camila si en la particular subvencionada pagaba o no pagaba. Pagaba poquito, pero pagaba. O sea, en la municipal no pagas nada, en la privada subvencionada pagas poquito y en la otra pagas un montón. O sea, el principio no es la igualdad. Pero entonces, perdón, Sí. esa misma segmentación es la que hace que tengan una tasa más alta, porque, o sea, es como, bueno, segmentamos a la población eh, como en ese sistema de las escuelas que contaba Camila, entonces la evaluación para tal escuela, vamos a pensar que esa población no va a aspirar a ir a tal universidad, entonces la evaluación va a ser de determinada forma, o sea, es así, es medio extraño. No, no, uno podría explicar que lo que hace que tenga, por un lado, alta retención, no exclusión, alta retención, es el hecho de que a las escuelas le pagan por cantidad de alumnos. Cuanto más alumnos tiene, más subsidio tiene. Entonces hay un incentivo, digamos, para las instituciones a retener. Ese es un rasgo. El segundo rasgo es de que es un sistema que para continuar los estudios, sobre todo en la universidad, tenés que rendir un examen. Y que ese examen, según el secundario donde vos vayas, tenés más o menos chances. Entonces hay un incentivo también para elegir tal o cual escuela, no es solamente el dinero. Ahora, la pregunta es, en ese esquema neoliberal que es de incentivos, no es que en los sistemas igualitarios o peronistas no hay ningún incentivo. En todo sistema social hay incentivos. Pero ¿por qué no vemos, Damián, qué es lo que pasa respecto a, por ejemplo, la asistencia al nivel secundario o la graduación en el caso de Argentina, que uno podría decir, digamos, en las escuelas en la Argentina, no es que los chicos no van a la escuela secundaria, me refiero porque no hay escuela, porque faltan escuelas, sino, en realidad, la pregunta es por qué razón, digamos, hay tanta deserción en el secundario. Entonces, preguntarse por incentivo es qué es lo que haría que un joven, una familia, incentive o no para que asista o no a la escuela. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno podría decir, Sí, la se gente no entiende. va a la escuela porque las escuelas son malas, podría decir. A mí ¿Se lo que me entiende? viene a la mente es que en Chile, por lo que dice la compañera, sí o sí tenés que tener el secundario y el hecho de tener o no tenerlo te cambia la vida, porque Ah, si no lo tenés, no conseguís laburo.
Y acá en Argentina, por ejemplo, muchos abandonan la escuela en los últimos años, en el último año, el anteúltimo año. Eso es muy común. Si acá en Argentina, hacer ese último año o no hacerlo, si te cambia o no te cambia la vida, si sos una persona humilde. ¿Te cambia o no te cambia la vida? Y si no hay laburo, no. Si no hay laburo, no te cambia la vida. Pero, Porque pero, igual no vas a tener trabajo. pero por eso te digo, pero eh, vamos a ver para que no sea tan. Tengo unos perfiles de los países, perfiles que hace la UNESCO. Los datos no son muy actualizados, pero te muestro esto. Te muestro el de Chile y después vamos al de Argentina. Digo para que tengamos una idea de qué estamos hablando, porque parecía que Argentina es, qué sé yo, Sudáfrica, algún país africano, y Chile es como si fuera el primer mundo. No, no, cuando ves los datos no son mucho más. Vamos al perfil de Chile, mira. Esto es el sitial de la UNESCO, ¿no? Estos datos son de 2010. No los Profe, veo, estamos profe. viendo la carpeta de archivos, no el archivo en sí. Ah, no estamos viendo, a ver. A ver. Ahí ven. Ahí están viendo el perfil, No, sigue siendo la carpeta. la carpeta. O sea, ahí vemos que tiene perfil Venezuela, México, Paraguay. A ver, vamos de vuelta. Ahora que están viendo. Nada, la cara de todos. Muy bien. Claro. A ver si ahora. ¿Y ahora? No, de vuelta a la carpeta. Ah, Ahí. no, ahí está. Muy bien, muy Bueno, bien. Ah, no. para. Ahora se de vuelta a la carpeta. No sé qué pasa. A, a ver, minimizar la carpeta, profe. Para. Ya sé lo que está pasando acá. Dice, está compartiendo 3 aplicaciones. ¿Cómo puede ser? El Estado de Chile es unitario. Art. 3. Chile es una república democrática. Esto debe ser. 4. La soberanía reside esencialmente en la nación. A ver. Vamos de vuelta a ver si. Bueno, ahí la compu ya nos empezó a contar un poco. A ver si Sí, ahora. nos está dando la clase de la compu. Externalizó sus tareas, el profe. Y ya viste. Pronto es así. Pronto me van a extrañar porque toda esta virtualización va a terminar en eso. Un cyborg que les va a hablar serio y no les va a dar, no les va a hacer ningún chiste ni le va a preguntar su vida. Acá ven el perfil. Recién apareció y se volvió a ir. Entonces, ¿sabes qué? Debe ser desde que este sistema, como debe ser gratuito, debe tener poca cantidad de pantallas. Vamos a cerrar todo, cerremos todo, todas las Claro, eso. aplicaciones. A ver si cerramos así. A ver. Veamos si ahora sí. Bueno, mientras, si querés, aprovecho. No, te Sí. quería preguntar, Camila, de Chile, ¿cómo fue tu recorrido? Tipo, ¿fuiste primero a una municipal y después a una subvencionada? ¿O cómo fue, tipo, cómo, el orden, digamos, de las escuelas? Fui casi toda mi vida a la particular subvencionada, que era católica. Y, y nada, en el primer año de secundaria me echaron por homosexual
y me tuve que ir a una municipal porque me echaron el último día de clases y nada. Fue lo primero que agarré, una municipal, y estuve ahí como 3 meses y pasó las protestas por la educación pública, entonces nos tomamos el colegio, estuve todo el año sin ir a clases, y como estuvimos sin clases, era súper fácil las guías que nos daban, entonces ahí subí el promedio y me fui a una particular. Y ahí me quedé hasta, acá el secundario dura 4 años y me quedé hasta cuarto. Y ahí me fui a Argentina. Eso fue. Pero Y terminaste sí, el en la municipal secundario estuve hace acá. poco y Camila, ¿terminaste acá el secundario? no, lo terminé acá. Lo terminaste. Acá dura 4 años. Salí en cuarto, Perfecto. lo terminé acá en el y no quise pagar preuniversitario porque acá uno paga, aparte de la escuela, paga otra institución educacional que te prepara para la prueba. Entonces yo no quise meterme a eso y nada, preferí averiguar y me fui. No quise, no quise nada. De hecho, di la prueba de aptitud y era horrible porque es como la prueba que define tu vida, tu futuro. Y hay gente que se pone muy mal, gente se desmaya, todo así, se preparan por años. Entonces, no, yo no quise vivir eso y quise averiguar y me fui. Pero sí, en la escuela municipal a la que fui estaba bien abandonada estatalmente, porque obvio, reciben mucha plata, pero igual hay una mafia, como en todos lados, se llevan los presupuestos. Entonces, cuando fueron las protestas justo en ese año, lo que más se demandaba eran mejoras estructurales, que le dejen aunque sea un poco de plata a ese colegio y nada, fue ahí toda una batalla. Pero Camila, la terminaron destruyendo mal, lo mismo. ¿de qué ciudad o qué localidad ibas a la escuela? ¿En Santiago o en otra? Sí, yo soy de Santiago, aquí en Capital. Bien. Entonces, ¿En qué las comuna? protestas aquí son intensas. En Quinta Normal, que es al lado de Santiago Centro. Sí, sí, sí. Sí, y nada, es como, no sé, las escuelas municipales están hechas mierda. Perdón la palabra. Pero es así, y la gente que va es súper pobre y solo trata de terminar el colegio y algunos ni lo terminan porque, no sé, pues, se embarazan las niñas, los otros salen a robar, pero como que igual a la mala la terminan terminando porque es una obligación aquí eso. Entonces, como aquí, yo en Argentina lo que primero me di cuenta es que allá no hay contrato, uno puede trabajar en cualquier momento. Entonces, acá uno tiene que terminarlo porque si no, no consigue hasta el más mínimo trabajo. Entonces hay que terminarlo, sí o sí. ¿Allá o acá? Acá hay que terminar la escuela sí o sí porque si no, no hay trabajo. En Argentina te contratan en negro y no les importa nada. Entonces uno es más fácil no terminarlo, pero acá sí o sí hay que terminarlo. Entonces la gente de escuela municipal igual a la larga lo termina. Me perdí, pero allá es una condición para conseguir laburo o acá es una condición Sí, para, conseguir laburo. O en los dos es igual. acá. Acá es condición No, saber. acá es una condición. Allá es más fácil ser menor de edad y conseguir trabajo sin contrato. A eso me refiero. No, no, Allá en Argentina. no. La pregunta es concreta. ¿Cuánto vale el título para conseguir un trabajo? Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale? Si es No, una no lo cobran. condición para acceder a un trabajo, tener algún título, No, el secundario. el secundario. Pero Bien. ese no se pasa. Bueno, la pregunta para acá, ¿es una condición tener un título secundario?
¿Allá en Argentina o acá? Me perdí. No, por eso le estoy preguntando a todos, a los argentinos también. Si para conseguir un Ah, trabajo es condición, porque esa es la pregunta que dice si tiene sentido hacer la educación. Si vos decís, en ningún laburo me piden nada, bueno, ¿para qué voy a estudiar? Ahora, si en todos los lugares que me piden, dice, te piden tener el título secundario, bueno, es un incentivo para terminarlo. Profe, Sí. en una fui a hacer trabajo de campo para la materia de metodología 2, hoy que hablábamos de eso, que es Ujú. una metodología quali, fui a un barrio de acá de Berazategui, bastante marginado, digamos, y bueno, en una estuve charlando con una familia y hablaba de que la chica más pequeña, digamos, que tenía 17, tenía que conseguir trabajo, quería conseguir trabajo en la municipalidad, creo, para barrer, o sea, limpieza, y le pedía el secundario. Y ella me señalaba la contradicción. ¿Para qué querés el secundario si es barrer? Ya lo sabe desde los 10 años. Lo hace en casa desde los 10 años. Entonces, la cuestión de la certificación, que a eso vamos, creo, con la cuestión de, la, de algo que te certifique la escolarización y de acceder a estos espacios, me parece que juega acá, de todas maneras. Vemos que capaz con no tanta fuerza con la cuestión del trabajo en negro, pero sigue estando. En economía hay una expresión que se llama el efecto fila. Vos decís, la pregunta es, ¿por qué le pedían secundario para barrer? ¿Cuál es el sentido de pedirle el secundario para barrer? Bueno, el sentido es para que no se presenten los que no tienen secundario completo. La lista, la cola, la fila es más chica. Exacto. Sí, sí, o sea, Ahora, simplemente es un criterio de exclusividad. exacto, pero por eso digo, uno puede decir que los títulos sirven para eso o también para ciertas habilidades específicas. ¿Mm? Pero por Desde eso, ya digo, en este caso, señalando este caso como. claro, en este caso opera más bien como una suerte de filtro. ¿Mm? Bueno, buena parte de las discusiones del mercado de trabajo en nuestro país es un mercado de trabajo informal. En el caso de esta chica es un trabajo formal, pero la mayoría del trabajo es informal. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay regla. Entonces, ¿qué es lo que pesa más para conseguir un trabajo? Capital social, relaciones. ¿Mm? Digamos, cuanto mayor informalidad es en la economía, menos valores tiene la escolaridad o las certificaciones. Entonces, para los trabajos más formales te pesa más. Pero de todos modos me parece que nos fuimos desplazando a esta cuestión de los modelos de educación. Mi impresión, y yo creo que algo se los mostré con los datos de los quintiles de ingreso y los estudiantes que iban de sectores populares, que iban a escuelas, a universidades privadas. ¿Se acuerdan que les mostré? Mi lectura es a la inversa, de que en realidad, digamos, hay pocos incentivos en la población y en las familias para mandar los hijos a la educación, por dos o tres razones. Una primera razón es esta cuestión que tiene que ver con la informalidad, con que no hay una presión para los puestos de trabajo de tener cierta educación certificada. Dicho de manera sencilla, es más fácil conseguir trabajo porque alguien te acomode, porque hay algún conocido que te pueda hacer entrar a tal o cual lugar, que por el valor que tengan las credenciales. La segunda cuestión, sobre todo con lo universitario, es que al no haber ningún obstáculo para iniciar la universidad, tampoco hay ningún
ningún incentivo para completarla y sobre todo para estudiar. Entonces, en todos los países que tienen exámenes de selección, el secundario es el lugar donde se preparan. Por eso es de que en Chile eligen o tratan de elegir los que pueden las escuelas con mejores condiciones, porque es la posibilidad de seguir estudiando. En Argentina no hay nada equivalente, entonces no hay mucho incentivo a por qué voy a estudiar el secundario si no voy a tener ninguna obstáculo para continuar la universidad. Bueno, en realidad el problema es que se manifiesta en la universidad como una altísima deserción. De cada 100 alumnos, solamente 30 se reciben. Esa es la proporción. O sea que, digamos, lo que no operó como un estímulo en el secundario, después se vuelve como un peso muy fuerte. Igual, profe, digamos, pensando un poco en los requisitos para empezar la universidad o el terciario, te piden el secundario completo. ¿Cómo se llama? La planilla esa. No, te piden, lo que pasa es de que está bien lo Vos que hablas en decís, términos de la está bien lo que preparación, decís, digamos. Alejo, está bien lo que decís porque en realidad, en ese caso, no hay incentivos para terminar, pero aún aún los que terminan, el problema es de que los conocimientos están por debajo de lo que se espera para la universidad. Entonces Tal ahí cual. hay un tema, pero lo más sintomático es que no te llega a tener una alta graduación. Es un poco estos datos que le mostraba, de que en Chile se gradúa el 77, 78% y en Argentina el 62, 63%. O sea, se supondría que acá debería ser más alta, porque tiene menos exigencia, menos segmentado, menos privatizado. Entonces, Profe, se me genera un Ay, perdón. sí, Se me genera un interrogante. sí, Entonces, si no, o sea, si hay un grado grande de deserción en la secundaria en Argentina, sí, y si se recibe solamente el 30% de las personas que acceden a la universidad, sí. entonces, ¿por qué no pueden conseguir trabajo si tenés un título de ese título? O sea, por ejemplo, yo estudio filosofía, ¿no? ¿Por qué no puedo conseguir trabajo después de filosofía o de lo que sea? En realidad, el supuesto es de que son mercados laborales profesionales diferentes. Yo te diría de que tenés altas chances de conseguir trabajo como docente. ¿Mm? La pregunta No es sé, porque dónde querés dar clase. Si querés acá, bueno, digamos, ahí está más segmentado, pero te diría, cuanto más lejos de los centros urbanos, tenés más demanda de docentes. Y sobre todo en el secundario. Si fueras de matemática, encontrás laburo, horas te van a sobrar. Filosofía no es tan demandada, pero matemática, física, química, etcétera, que son las áreas más duras, digo, faltan docentes en el interior de la provincia y en el interior del país, por eso dan ingenieros agrónomos. Ahora, ¿esto le pasa al resto de los graduados universitarios? No. Entonces vos tenés arquitectos con problemas, tenés mucha cantidad de abogados, en general la profesión de abogado están como subempleados. Tenés mucha cantidad de abogados que no trabajan de abogados, que hacen tareas administrativas, que están en la administración pública o privada, pero que no trabajan de abogados. ¿Mm? Y tenés otras áreas que tienen distinto desempeño. Entonces, lo que te diría que en Argentina, lo que tenés ciertas carreras que tienen mucha demanda y poca inserción laboral,
¿Mm? Y tenés áreas en el cual, que en general tienen cierta demanda, pero en general es el Estado el empleador. El caso de las carreras de profesorados. ¿Mm? En realidad lo que tenés es una suerte de sobredemanda en algunas zonas y escasez en otras. Claro, ahí entendí. Ahora te digo más, cuando vas al interior, a la Patagonia, ahí ves el otro mapa, o al norte, ahí te va a faltar, digamos, distintas profesiones. Lo que no tenés, como un país muy concentrado en las zonas urbanas, entonces ahí sí tenés mucha gente que está y que tampoco tenés muchos incentivos para irte a trabajar a otros lados, porque tampoco las condiciones son cualitativamente diferentes. Entonces ahí también tenés otro problema, pero te diría de que el problema de los egresados es como una problemática que también se puede explicar en función de cómo se van em, planteando las demandas de educación superior en el acceso. ¿Mm? ¿Qué quiero decir? Que la mayor demanda son esas carreras profesionales. En la Universidad de La Plata, por año, la mitad de los alumnos que ingresan por año pertenecen a 4 facultades. Y el resto de los alumnos se distribuye en las otras 10 facultades que tiene nuestra universidad. Entonces, ese es otro tema, bueno, respecto de las expectativas de la población y todo, digamos, que es otra temática, pero digamos que es como si fuera el reverso o el inicio de los que vos después vas a ver en términos de egreso. ¿Se entiende un poco? Sí, creo que sí. ¿Mm? Pero me preocupa más antes de la universidad, son los incentivos a la educación secundaria. Digo, si Argentina no mejora la cantidad de graduación, no mejora los incentivos para mejorar la calidad de ese nivel, realmente está muy complicado. En un capitalismo que cada vez más, digamos, em, lo que aparece como más dinámico demanda más educación. Les doy, la clase que viene les voy a traer las estadísticas de empleo en la Argentina. Yo se lo dije, los que tienen menos educación y los que tienen más educación son los que en general están más ocupados, tienen más trabajo. Los que tienen poca educación porque laburan de cualquier cosa, en general de trabajo manual. Y los que tienen muchísima educación también trabajan porque son hiperespecializados. Los que están jodidos son los del medio. Sobre todo los que tienen secundaria incompleta o universidad incompleta. Eso tienen mucha educación para trabajos que puede hacer gente con menos educación. Y les falta educación para trabajos hiperespecializados. Entonces ahí tenemos esa franja de jóvenes de 18 a 27 a 30 años donde más pega fuerte el desempleo. A esa franja los mató. Eso, si no tiene educación, van a conseguir trabajo o muy por debajo de las expectativas o muy expandidos en el tiempo. Su primer trabajo va a tardar en llegar, a menos que tengan algún capital social, ¿no? Esa también es la otra variante. Pero yo les digo una cosa, la ciudad de La Plata tiene el más alto nivel de educación de gastronomía. La mayoría de los mozos y chicos que atienden en los bares, todos son estudiantes universitarios. Tenemos futuros abogados, ingenieros, físicos, todos trabajando de la parte de gastronomía. O sea, digo, piensen digamos, trabajos que no tienen nada que ver con lo que uno supondría sectores que tienen menos educación. ¿Mm?
En general son estudiantes universitarios. Bueno, yo creo que, digamos, esta es parte de la agenda que, que habría que avanzar en estas discusiones, y por eso no es menor todo este tema de las clases, de cómo tienen que ser las clases, cómo tratar de mantener la retención. Yo creo que no está saliendo bien la experiencia que estamos haciendo en la cátedra. Esto les confieso, ahora que somos casi un grupo de autoayuda de 14, me parece que la cursada del año que viene va a ser obligatoria. Todo va a ser obligatorio. Porque me da la impresión de que dejado tan así free, se caen los alumnos. O sea, tengo cierta sospecha de todos los que están anotados acá que en realidad están haciendo lo que pueden, se van a presentar no muy bien, van a rebotar y me parece de que el dispositivo que armamos no ayuda a eso, que un poco de coacción chilena no viene mal, ¿eh? Como verán, pensaba que era un hombre progresista de izquierda y termino siendo medio así controlador. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debo ir por el camino chileno o me mantengo en mi tradición argentina de que cada cual haga lo que quiera? Te sacaste la visera y te pusiste la gorra, profe. No, le estoy pidiendo a ustedes aval. La teoría del caos argentina, profe Jaffa. No, esta es la teoría del caos argentino. Esta es la prueba de... Pero en serio les digo, ¿qué debería ser? A mí ¿Entregarme me al parece, neoliberalismo conservador y segmentador? ¿O seguir mi alma popular, libertaria, igualitaria? a mí me parece que no es solamente cómo opera la cátedra, sino también que están jugando otros factores. No es solamente un problema individual de ustedes como cátedra, sino que por ahí también nosotros como alumnos nos estamos anotando en más materias por ahí. Capaz que ese sea un impedimento para llevar todo el día. No sé si el mayor control es el resultado de la eficacia, digamos. No creo que sea así. Me parece a mí, no sé. Yo trato de mantener al día todas las materias lo más que puedo. Obviamente, hay veces no llegás a leer todo, pero me parece que no pasa por el control. Mi espíritu me dice eso, pero bueno, mi razón me dice otras cosas. No, Yo veo muchas veces... desde que empezó la cursada, Camila, lo digo, o sea, en el fondo hay un problema serio, lo digo con humor Sí, sí. para no ponernos a llorar, pero desde la primera clase somos 14, 15. Sí, 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 La onda free significa, y ustedes son los que menos problemas tienen. sí, sí. Son los más interesados, los que no tienen problemas de comprensión, porque tienen inquietudes, no sé. O sea, el sistema free favorece, es apropiado por aquellos que buscan algo más, no algo menos. Y quienes Sí, quizás obvio, eso tienen más sí. problemas, los free los deja librados a su suerte. Y Sí, yo me sí, siento mal, o sea, yo me siento mal. sí, no ayuda a quienes tienen problemas para estudiar Ahora, o no sé. te doy otro ejemplo, Camila. Si hubiera pasado que yo digo, bueno, todas las clases vamos a pasar lista. Quizás alguno de nosotros asistiría y podíamos tener un contacto. O Sí, sea, sí, eso hay una seguro. tensión ahí.
Yo como alumno fui lo más free, no me gustaba esa onda del control y que qué sé yo, era libre pensador. Rendía las materias cuando quería. Ahora, la verdad es que de mi promoción pocos se recibieron. La mayoría no terminó. Entonces, como que, No, a mí se me ocurre que quizás, o sea, ahora yo estoy en una materia que está haciendo, ponerle clases quincenalmente. ujú, Y como veo que ustedes tienen videos ya grabados del año pasado, quizás sería una buena opción alternar una semana, una clase teórica explicativa ujú, que abra la duda para el video de la semana anterior y así vas alternando así. entre Ujú. sincrónico y video, claro. Se me ocurre, no sé. Pero, ¿y qué le exigiríamos a los alumnos? A ver, ¿cómo sería la propuesta? O sea, seguiría siendo, o sea, para mí no está bueno lo del control, como dice la compañera. Bueno, Tomar acá, lista en acá estas Branco, condiciones. Branco dobla la apuesta, dice, somos hijos del rigor, Uf, profe. Estamos como estamos porque somos como somos. ¡Wow! ¿y qué ¡Wow! significa ¡Wow! eso? Bueno, en el fondo No sé. tenemos almas nobles, Franco, o sea, somos, ¿cómo es que decía? Vos sos de filosofía, ¿no? Que somos rusonianos, somos buenos por naturaleza y la sociedad nos corrompe, ¿no? Digamos que la universidad nos corrompe, pero no, puede ser, digo, me preocupa cómo sería una propuesta. En el fondo lo que le estoy diciendo, cómo debería ser una propuesta progresista, progresiva, a nivel de educación superior, que comparta el sentido, digamos, de igualdad, de justicia, digamos, de calidad, por supuesto, ¿no? Entonces, una apuesta en este circuito de videos y de clases, pero ¿qué es lo factible, posible, necesario de plantear a los alumnos para que esa propuesta sea más abarcativa, más inclusiva, ¿no? Y si decís, bueno, si vienen a la clase, les subo 2 puntos en el parcial. Entonces ahí yo voy, ¿entendés? Voy siempre igual, pero iría más todavía. Una suerte de incentivos, así. No, no, pero puede ser, digamos. O sea, a ver si te entiendo, Candela, me gustó la idea. Uno podría decir, es de libre asistencia, el que quiere viene, el que no. Pero el que viene tiene un bonus, tiene una suerte de caja de ahorro. Bueno, profe, en algunas materias en las que estoy se pone en juego la promoción, el tema no de la asistencia, porque digamos, al menos en las cátedras, en las otras cátedras que estoy, como que se toma muy en cuenta la situación del internet, de la cámara y qué sé yo qué cuánto, pues qué sé yo, a compañeros de los pueblos tienen internet de mierda que nos puede estar 2 minutos o tiene una computadora de mierda pero con la cuestión de la entrega de trabajos prácticos. Se pone como más en esta cuestión de control, pero no en el mal sentido, sino de saber que hay un seguimiento de las clases, hay una comprensión de los contenidos y qué sé yo. Es verdad también pensando en el estudiantado que después estamos todo el tiempo escribiendo trabajos prácticos y qué sé yo, pero bueno, está quizás bueno ese punto medio de decir algo, saber de que estamos en clase, saber de que no te vas a autoexplotar porque estás en 6 materias distintas, eh, cuando lo normal son 3 más o menos. Así que, sí, digamos, pero respondiéndote también es un problema que tienen todas las cátedras desde ya. Eh, yo soy militante de la Comisión de Sociología y vemos que hay mucha incertidumbre en los mismos profes, Sí. en los alumnos y en los del departamento, así que todos estamos en la mierda. Así que, nada, o sea, la verdad que de esta salimos solo con buena voluntad de todos, pues es jodidísimo. No, Lo que pasa, Alejo, es al que menos la impresión es que estamos saliendo mal, ¿eh?
estamos saliendo a la Bartola mal. Y mi impresión, te digo, al principio de la pandemia aumentó la matrícula, la existencia de los alumnos, pero ahora empezó a caer. O sea, al principio se ve que estaban todos encerrados, no hacían nada, subió un montón la matrícula, pero después empezó a caer. Entonces, estoy viendo con preocupación esto, y tenés razón, no hay... y bueno, y tiene razón también Candela, que no es una cuestión de la cátedra, efectivamente, pero tampoco vemos gran discusión en las instituciones respecto de cómo pensar estos dispositivos. Y ni hablar del colegio. O sea, creo que lo que está sucediendo en las escuelas es muchísimo más grave, Por supuesto, no, nos porque quejamos de lleno, pero sí, está tal cual. claro. Pero ahí también, ahí encima está más complicado por otras cosas en las escuelas. Y sí, porque tampoco podés garantizar de que todos tengan acceso a una computadora, a un celular, capaz que son 2 o 3 hermanos o más. O sea, se ponen en juego un montón de cuestiones que nosotros por ahí zafamos de esas cuestiones. Sí. Casi te diría, para muchas poblaciones más fácil el viejo dispositivo presencial que toda la tecnología. Es que sí, tal cual. Aparte es algo que ya conocemos, está en toda nuestra trayectoria. Digamos, esto irrumpe Sí. con todas las herramientas que teníamos antes. Ujú. Pero bueno, ustedes entonces me dicen, no me pongo la gorra, pero ¿cómo podríamos caracterizar la nueva actitud? Tibio. Tibio, uy, qué feo, ¿no? Algo más punchy, ¿cómo voy a decirle a Laura, a los ayudantes, tibio? Ahora no tibio, no, tírenme alguna expresión así para insuflar al espíritu de la cátedra. Profe, yo le quería contar un poco la experiencia que tuve el año pasado con una cursada, tecnología educativa. Igual no tienen la misma cantidad de matrículas que esta materia, claramente. Eran 2 comisiones nada más y que un poco nos habían separado de acuerdo a a las herramientas que teníamos. Si teníamos una computadora, si teníamos un celular disponible, si teníamos internet por Wi-Fi o con datos. Y teníamos una cursada que era más tradicional, que era por ahí conectarnos de manera obligatoria si queríamos acceder a la promoción, tipo teórico-práctica, eran alrededor de 2 horas y media, pero la materia estaba pensada de manera virtual, ya tenía un origen virtual. Y otra cursada un poco más, no tan sincrónica, mejor dicho, más asincrónica, con actividades para entregar a través de una plataforma. Por ahí está, las personas que no tenían Wi-Fi podían acceder, y estaban esas 2 cursadas. Yo hice la tradicional, digamos, donde podía conectar todos los viernes y la pude llevar al día. De hecho, bueno, la puedo promocionar afortunadamente, pero era un curso donde éramos alrededor de 25 o 28 personas que comenzamos y terminamos siendo en el mismo número, nunca bajó el tema de la asistencia, digamos. Esa fue la experiencia con tecnología educativa. Elin, y te hago una pregunta. Los que Sí. hicieron porque está interesante, o sea, los dividieron en función de los recursos tecnológicos que tenían. Claro, ¿Y antes cómo de era la arrancar cursada? la cursada, hicieron una especie de encuesta, y Claro. preguntaban bien cuál era todo, bueno, qué Escúchame, ¿y cómo herramientas fue tenían. la otra cursada, la que tiene, que lo hacían desde el celular? Esa era más de tipo, entregan trabajos prácticos, es como más entrega de trabajos prácticos por la plataforma. Y que entiendo porque la hizo una compañera que cada 15 días o cada 3 semanas tenía una especie de encuentros como para poder poner en común algunos conceptos
pero bien cortitos, no eran las 2 horas y media que teníamos semanalmente con la otra cursada, la tradicional. Esa modalidad me parece interesante. O sea, a ver, los que tienen mejores condiciones es una cursada más tradicional. Y los que tienen más como una cursada más estructurada, con trabajos prácticos y con encuentros. Me parece interesante eso. Sí, Además de la cursada, pues yo hice la cursada tradicional también teníamos que entregar trabajos prácticos, por ahí eran un poco más cortos que el que hacía la otra cursada, claramente. Kelly, y te hago una última pregunta, ya estamos en la hora, pero que este es el dilema que nos parte la cabeza en la cátedra. ¿Cómo hicieron para evaluar? Fueron dos instancias evaluativas. La primera era un examen No, pero domiciliario. para los dos grupos, ¿las evaluaciones eran No, iguales? sí, con lo mismo, examen domiciliario y un trabajo de investigación. La evaluación fue de la misma manera. ¿Y anduvo? Al menos la comisión tradicional a la que yo hice, creo que el 80% promocionamos. Las personas que no promocionaron fue porque no pudieron cumplir con el mínimo de asistencias, porque te pedían un mínimo de asistencias virtuales y si faltabas tenía que tener un justificativo, si no te conectabas. Y además, bueno, el examen tenía que ser con una nota mayor a 6. Y de la otra comisión, la verdad que no sé muy bien porque nunca nos pudimos reunir en toda la comisión como para hacer el balance. La verdad que no tengo idea cómo les fue a los de la otra comisión. ¿Qué les parece así, rapidito? ¿Qué opinión tienen de una cursada de ese tipo? ¿Podrían Yo dar? tengo una consulta ¿Sí? para Kelly. Si el otro grupo también tenía acceso a la promoción. Sí. La materia era promocionable. De hecho, debe seguir siendo promocionable. Pero elegías la modalidad de cursada. Cada una con sus características. Yo porque necesito organizarme con los tiempos y Claro, necesito saber qué tal día tengo una cursada, elegí la tradicional. pero es interesante porque si tenés pocos datos, de un celular, te conviene que sea sincrónica. O sea, está bien pensado eso. O aparte, si sabes que no tenés qué sé yo, tan buenos equipos, te mandás directo a la sincrónica. Y listo. No, lo que sí es de que me parece de que hay que pensar un dispositivo más estructurado de la cátedra, de trabajos prácticos, de cierto seguimiento, ya que, bueno, en vez de hacer video, hacer podcast, que es más fácil para que lo escuchás desde el celular, pero esa alternativa me parece interesante. Una cátedra que cursé el año pasado hizo eso, nos mandaba podcast y nos mandaban trabajos prácticos que entregábamos semanalmente, pero si no lo entregabas esa semana no pasaba nada. La idea era que hubieras entregado todo al final de la cursada y te hacían como ese calendario para que vos te ordenaras más o menos. Pero está bien también para quienes no podían Rocío, ¿y en qué conectarse. consistían los trabajos? ¿Qué tenían que hacer? Eh, bueno, eran de literatura alemana, así que consistían cada uno en una obra literaria, tenías Una que obra leerlas. literaria. No, más cortas, más cortas. Está Goethe. pensado, sí, con cuentos, varios cuentos agrupados o poemas agrupados, y vos trabajabas en eso, en esas lecturas. Bien. Como que tenían más armado esos trabajos prácticos. Sí. Bueno, puede haber una luz al final del camino. Me han iluminado. ¿Mm? Igual, si se les ocurre algo, estamos levantando sugerencias para no volver a cometer estos errores así de free, tantas visiones frías, sí, porque me parece que no sé si
si estamos aportando. Por ahí estaría, me gustó eso de combinar dos cursadas según los dispositivos, una más como lo decís vos, más con trabajo práctico, otra más presencial, y la misma posibilidad de promoción, la misma prueba. Así es, ¿no, Kelin? Que es las mismas condiciones. Sí, sí, en las mismas condiciones. Además, bueno, es tecnología educativa. Las docentes sabían muy bien cómo es el tema de una cursada virtual, porque trabajan implementando ese tipo de cursadas en otras instituciones, o sea que está bien pensado. Ujú. O sea, algo que tenemos que pensar es que una cursada presencial, o mejor dicho, una cursada virtual no es la presencialidad ponerla en la computadora, no es así, como que se piensa desde el inicio cómo va a ser. No, está. Y evidentemente tenían muy claro cómo te condiciona la tecnología. O sea, digo, si vos sabes Sí, que, sí. pero digo, es interesante, por ejemplo, el dato, si el año que viene con 400 alumnos, una encuesta, bueno, ¿cuántos alumnos de los que tenemos su medio para conectarse es o la computadora o el celular? Ese dato es central, porque pensás la cursada para esa realidad. Ahora, por eso digo, digamos, el supuesto que nosotros manejamos no entraba esa variable. Suponíamos que todos mal que mal tenían alguna computadora y bueno, no necesariamente así. Puede que la tengan, pero por ahí tienen que compartirla con otras personas. Digo, una serie de situaciones. Pero digamos, en nuestra propuesta no estaba esa variable, que quizás pensándola, así como vos la comentás de esta cátedra, quizás puede ser interesante. ¿Mm? De ver y de pensar, digamos, distintos dispositivos. Muy bien, chicos. Siendo 16:05 ya excedidos, los libero. ¿Hoy siguen cursando o ya están liberados? ¿No? Queda leer nomás. Queda leer. Vos estás para una siesta, Alejo, ¿eh? La verdad tenés una cara de... No, ¿Te quiero un quedaste poco de viendo anoche solcito. Netflix, algo? No, me duelen los ojos demasiado. Me tiro a dormir, no. Bueno, vayan a descansar. Un recreíto y después siguen. Nos vemos el martes. Profe, ¿Sí? Sí, te sí. hago una última consulta. En relación a nuestro cronograma, nosotros Sí. tendríamos una entrega final Un parcial más final. adelante. Parcial final. ¿Cómo? Parcial final. ¿Mm? Parcial final. ¿Y Claro. eso qué sería? ¿Un trabajo o...? En realidad, el dispositivo como lo pensamos era un parcial final y un trabajo para los que hacen promoción. Quienes aprueban el parcial tienen cursada regular. Quienes hacen parcial más trabajo tienen promoción. Claro, pero en esta modalidad virtual casi siempre como los parciales son así de una semana para otra Claro, o... claro. Ah, Sí, está sí, bien, sí. está bien. Sería como una problemática. ¿Mm? Tienen un día de entrega de las consignas y un día que tienen que subir a la plataforma. Perfecto. En realidad lo que hacemos, esto es un adelanto, para no hacer parcial y después entrega trabajo final, la idea es que juntamos en la misma entrega, tienen una primera parte que sería de análisis más de revisión bibliográfica Claro, y una segunda parte de análisis de una problemática. Esas dos cosas perfecto. tienen que entregarlo. No entregarlo, tienen que subirlo y eso es lo que... Se evalúa. exactamente. Si cumplen las Perfecto. dos condiciones, promociona. Si no les va bien en la parte conceptual, van a recuperatorio y todo lo demás. ¿Mm? Y ahí vamos diferenciándolo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el martes.
Chao. Saluditos. Chao, chao, chao. Profe, según el cronograma, el martes que viene hay semanas finales, ¿puede ser? Ay, cierto. Y entonces, No hay clase, hay consultas. lo que pasa es que como el sistema es free, es voluntario, no es obligatorio, no es que si no venís, Bueno, pero el espacio va a estar, digo. el espacio va a estar. Sí, sí, sí. Ah, listo. Entonces hasta la semana que viene. Muy bien, Kelly. Bárbaro. Chao, Camila. Chao. Chao, chao.